Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, un domingo más, ya sabéis, contrarréplica dominical de domingo, una contrarréplica que dedicamos en exclusiva a temas de fondo, aunque hoy, debido a que me han entrado muchísimas notas de voz a lo largo de los últimos 15 días sobre, ya sabéis, el tema de Trump, el tema de Zelensky, etcétera, pues he aprovechado para meter una de ellas. La pasaré al final porque es un poquito larga, nos llega de nuestro amigo Agustín desde Uruguay. Bien, aparte de esa, el resto son notas de voz que me han ido llegando pues a lo largo de los últimos meses y que tratan, en algunos casos, temas muy recurrentes en la contrarréplica, como es el caso, por ejemplo, de la democracia, que es uno de nuestros grandes temas desde que este espacio empezó pues hace ya... Creo que empecé a hacer la contrarréplica en los domingos, no lo recuerdo bien, pero si empecé a hacer el programa en 2016, pues debió empezar a finales de aquel mismo año. Vamos, que la cosa ya va para una década. Bien, os voy a dar el número de WhatsApp por si queréis participar, ya sea en esta contrarréplica de los domingos o en cualquiera a lo largo de la semana. Es el 690-827909 y tenéis que poner más 34 delante. No es que os vaya a costar más, simplemente para que la red os pueda encontrar, en este caso la red de WhatsApp. Lo metéis en la agenda y a partir de eso pues podéis llamarlo la contra, por ejemplo, porque este número sirve tanto para la contracrónica como para la contrahistoria, como para la contraportada, el contraplano, todas las contras en definitiva. Grabáis vuestra nota de voz y resuelto. La duración de la nota de voz en el caso de la contrarréplica debe de rondar entre 1 y 3 minutos, eso es lo ideal, aunque si tenéis que desarrollar una reflexión algo más larga os podéis tomar algo más de tiempo, pero eso sí, os pido por favor que no os enrolléis demasiado, es decir, que no importa que sea larga, pero que esté bien estructurado. Eso hace falta preparárselo un poquito antes y no es necesario escribirlo, pero sí al menos poner las ideas en claro, quizá por escrito, y sobre todo que se escuche bien, es decir, que no haya ruido de fondo alrededor. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica de hoy. Empezamos con Luis, que nos habla, como os decía, nada más empezar, nos habla de un tema muy de la contrarréplica, me refiero a la democracia. Más concretamente de lo que nos quiere hablar Luis es de la socialdemocracia y del descrédito de las democracias modernas. Así que antes de nada vamos a escucharle a él. Hoy día la contracrónica estuvo interesante y revisando el tema de la democracia, yo creo que le sumaría algo interesante, que es el concepto de socialdemocracia. Es verdad que en su origen era una forma de socialismo, solo que entraba en elecciones, ¿no? Pero ahora veo de que ya también la socialdemocracia es estimular el crecimiento del Estado mediante las medidas que los liberales utilizaron para justamente detenerlo. Y en este caso es no solo el sufragio, sino también el tema de las instituciones, ¿no? Aparte de ello, muy interesante el tema de la democracia que se mencionó en esta contracrónica. Quiero decir de que, según Frank Zacaria, creo que era el autor, vivimos en un proceso en el cual la democracia está teniendo un gran descrédito alrededor de todo el mundo y especialmente en Occidente, que es el bastión de la democracia liberal. Y yo he escuchado otras hipótesis. Una hipótesis sugiere que es la introducción, por ejemplo, es la introducción del sufragio femenino. Desde mi punto de vista yo creo que no, yo creo que es la introducción de la idea de la socialdemocracia y de todas las formas de socialismo en la democracia. Previo a que los bolcheviques tomen el poder en Rusia, cuando el zar abdica, los que estaban dentro de esa pequeña democracia de emergencia de febrero, ¿no?, de 1917, eran en su gran mayoría socialistas, socialdemócratas, ¿no?, los famosos socialrevolucionarios y los mencheviques. Cuando se da la República de Weimar, la socialdemocracia alemana entra y aplica bastantes ideas a su constitución. Y además Hitler, después de haberse liberado por el Putsch de Múnich, toma el poder
tras, si mal no me acuerdo, un gobierno socialdemócrata. Yo creo que los gobiernos socialdemócratas empobrecen a la democracia y la hacen también frágil a aquel que quiere utilizar las instituciones ya no solo para acrecentar el Estado, sino para imponer su voluntad, ¿no? Y lo veo claro en el caso de las repúblicas hispanoamericanas. En su gran mayoría, tras el fin de las dictaduras militares, se cambiaron las constituciones y se cambiaron gracias a gobiernos socialdemócratas o constitucionales socialdemócratas. Y vemos que hay un gran descrédito en las repúblicas hispanoamericanas, ¿no? Acerca de la democracia. Ese es mi punto de vista. No sé cuál será en esto. Yo creo que es la socialdemocracia. De democracia hemos hablado mucho aquí en la contrarréplica, Luis. De socialdemocracia no tanto. A ver, la socialdemocracia creo que más o menos todos tenemos claro lo que es. No deja de ser una ideología, si queremos llamarlo así. Habrá gente que nos venga diciendo que no es propiamente una ideología, una opción política que busca combinar los principios del socialismo democrático con los del capitalismo, pero eso sí, un capitalismo regulado, muy regulado, para promover la justicia social, la igualdad de oportunidades, bueno, digamos el bienestar, ¿no? Dentro de un marco de una democracia liberal convencional. Esto de la socialdemocracia no es... no está moderna como algunos se piensa. La socialdemocracia es antigua. Vamos, antigua dentro de un orden, se entiende. Surgió a finales del siglo XIX como una especie de superación, diría. Podemos llamarlo evolución. Ellos lo consideraban, los primeros socialdemócratas, que era una superación del socialismo marxista, y distinguiéndolo del socialismo marxista por un enfoque mucho más pragmático hacia la realidad, rechazaba claramente la idea de la revolución y apostaba por el socialismo, pero al que se llegase poco a poco. Es decir, había que ir aplicando al sistema liberal reformas graduales dentro del sistema liberal existente en aquella época, estoy hablando. Los orígenes de esta socialdemocracia se remontan, como bien has comentado, a la época a finales del 19, en Alemania concretamente. Ahí fue el primer partido socialdemócrata, el actual SPD, que es un partido que sigue existiendo y todavía, ya veremos qué es lo que pasa después de las elecciones alemanas, pero todavía sigue gobernando. Olaf Scholz es del SPD, del Partido Socialdemócrata Alemán, que fue fundado, si la memoria no me falla, en 1875. Es decir, estamos hablando de un partido que tiene ya casi siglo y medio a sus espaldas. En origen, los socialdemócratas alemanes estaban influenciados por otro alemán, por Karl Marx, pero se fueron poco a poco separando, fueron divergiendo de las enseñanzas de Karl Marx. Ya digo, le dieron una aproximación algo más moderada, con una serie de pensadores, los pensadores seminales de la socialdemocracia, que no son lo mismo. La socialdemocracia de aquella época no es la misma que la de posguerra, o es la misma que hemos tenido ya este siglo, en el siglo XXI. Concretamente, de los primeros pensadores socialdemócratas fue un alemán llamado Eduard Bernstein, que abogaba por la revisión completa del marxismo y creía que se podía llegar al socialismo a través de la democracia parlamentaria. El núcleo ideológico de la socialdemocracia son, podríamos decir, tres pilares fundamentales. El primero es la justicia social, es una idea que los socialdemócratas ninguno renuncia. El segundo sería la justicia social, es el objetivo final, pero se hace a través de otros dos pilares, otros dos elementos. El primero es una intervención muy fuerte del Estado en los asuntos económicos y el otro es la democracia participativa. Este último, bueno, pues se ha quedado para lo que se ha quedado, pero lo del intervencionismo sí que se lo tomaron mucho más en serio. A diferencia del socialismo marxista, que va directamente a abolir el capitalismo, a la revolución, la socialdemocracia acepta de primeras la economía de mercado, pero trata de ir limando sus asperezas, o lo que ellos consideran sus asperezas, es decir, de ir regulándola para reducir las desigualdades que a ellos se les antojan insoportables y garantizar lo que se conocen o ellos conocen como derechos sociales, como puede ser pues la educación, la salud, la vivienda, el empleo, en fin. Vivimos en el magma socialdemócrata todavía de posguerra, así que cuando hablamos de socialdemocracia realmente estamos hablando de nuestros sistemas políticos y económicos, especialmente en Europa, pero también, ojo, en América. Es decir, esto no es exclusivo de Europa, se ve y se verifica en todo Occidente. Esta es la base.
Esta es la base de la socialdemocracia. Lo digo porque es importante, antes de hablar de cualquier cosa, dejar el terreno claro y exponer los hechos para saber de qué estamos hablando. Porque si no, al final las cosas, lo digo muchas veces, las palabras no significan lo que queramos que significan, sino significan lo que significan. Luego le podemos dar a eso connotaciones negativas o positivas en función de nuestras propias convicciones, pero significa lo que significa. Ni a grandes rasgos y explicado en 3 o 4 minutos, la socialdemocracia es eso. El hecho es que la socialdemocracia y su obsesión por redistribuir la riqueza y regular la economía, ya sabes, a través de políticas intervencionistas, que unas se montan sobre las otras, los problemas derivados de una intervención los solucionan con otra intervención más grande, esto genera continuamente consecuencias no deseadas. Aquí el que te está hablando ya es un liberal, es decir, antes exclusivamente estaba tratando de hacer un retrato. Todo esto es como lo veo yo. Ya digo, consecuencias no deseadas que pues terminan por acabar con esa misma economía, la que quieren hacer más justa, más solidaria y mejor en definitiva. La intervención del Estado en la economía, ya sea mediante impuestos altos, subsidios, regulaciones de todo tipo, laborales, medioambientales, etc., lo único que consigue es distorsionar los precios, que son señales esenciales para la asignación eficiente de los recursos, en una economía de mercado, por lo menos. En un sistema socialdemócrata, ya digo, vivimos en varios. Bueno, en función del país, pues es más o menos fuerte. Vamos, en concreto en España, pues la socialdemocracia echó raíces y hoy prácticamente todos los partidos, con contadísimas excepciones, son socialdemócratas, y los que no son socialdemócratas o no se definen como tal, es que están más allá, es decir, es que están mucho más a la izquierda. Bien, en un sistema socialdemócrata, en el que el Estado pues desempeña un papel muy activo y muy importante en la redistribución de riqueza y en la provisión de servicios, sobre todo, los precios pierden su capacidad de reflejar la oferta y la demanda. Eso es lo cierto. Y esto lleva a ineficiencias continuas, como podemos ver, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, que está ferozmente intervenido. Esto vale para España y vale para otros muchos países. Bueno, en países concretamente como España, en el mercado laboral. También ferozmente intervenido, que es uno de los más rígidos de Europa, y también uno de los que más desempleo tiene. Las dos principales preocupaciones de los españoles siempre han sido la vivienda y el trabajo. Casualmente, o no tan casualmente quizá, son los mercados más intervenidos. La tercera preocupación suele ser la factura de la luz, que es carísima, que es altísima. Y también nos encontramos ante un mercado extraordinariamente intervenido y sobreregulado. Pero vamos, podemos esto verlo en casi cualquier mercado, ¿eh? En el laboral en concreto es la protección excesiva de los que ya tienen trabajo, que evidentemente se hace a costa de desproteger a los que no lo tienen. Esto es muy habitual en los socialdemócratas. Al final suele generar desempleo, especialmente pues entre los trabajadores menos cualificados o los más jóvenes. Al impedir que un mercado laboral, que no deja de ser un mercado, el salario es el precio y el producto, el bien es el trabajo, pues se ajuste de manera natural. Luego, aparte de eso, pues ya visto desde un punto de vista más político, la socialdemocracia, llevado a sus últimas consecuencias, pues termina erosionando la libertad individual. Porque otorga al Estado un poder excesivo en las decisiones económicas y personales de los ciudadanos. Es decir, que cualquier forma de planificación económica, incluso la moderada, promovida por la socialdemocracia, que no es tan moderada, pero bueno, ellos dicen que es moderada frente al marxismo. Claro, si lo comparamos con el marxismo, la ideología juche esta que rige en Corea del Norte, bueno, pues la socialdemocracia alemana es una cosa muy moderadita. El tema es que tiende a expandirse, restringiendo progresivamente las libertades individuales y acercando a las sociedades a un estado de coerción permanente por parte del Estado. Luego tenemos el elemento del estado del bienestar, que típicamente es uno de los puntos fuertes de la socialdemocracia. ¿Sabéis? Estos servicios públicos universales, transferencias continuas de renta, pues crea unas clientelas inmensas y luego unas dependencias de muchos ciudadanos hacia el gobierno. Y esto debilita la iniciativa personal, debilita la responsabilidad individual. Luego está otro tema de la socialdemocracia, ya que nos hemos metido con ella. Nos hemos metido a analizarla, quiero decir. Yo además me estoy metiendo con ella, pero nos hemos metido a analizarla.
A ver, luego está el tema de la sostenibilidad en largo plazo de estos sistemas socialdemócratas. Uno de los problemas de la socialdemocracia es que es no insostenible, bueno, en el larguísimo plazo es insostenible, eso está claro, pero cada vez es más difícil de sostener, ya que obliga a que el Estado gaste más dinero, y ese dinero solo lo puede extraer de dos vías, una vía impuestos y la otra vía deuda. Tenemos hoy en Europa, que es el paraíso de la socialdemocracia, pues estamos borrachos de deuda y deuda pública y borrachos de impuestos. Bueno, el que está borracho de cobrar impuestos es el gobierno. Nosotros lo que estamos es a hitos de pagarlos. Esto genera déficits públicos continuos, deudas inmensas, a menudo inflación, que puede concentrarse en activos concretos, como puede ser el caso de la vivienda, por ejemplo, o directamente, como hemos tenido estos últimos años, pues una inflación que no ha sido galopante, pero bueno, que podemos ver como todo es mucho más caro que hace 20 años, por ejemplo, o 25 años, no digamos ya que hace 40 años. Luego, la carga impositiva, que también es siempre creciente, pues todos los impuestos, ya sabéis, nacen siempre como algo puntual y temporal. Esto en cuanto pase esta urgencia lo quitamos, nunca se quita. Todos los impuestos temporales terminan siendo permanentes. Eso desincentiva la inversión, desincentiva el tomar riesgos, el emprendimiento. En los países nórdicos, por ejemplo, que siempre se les pone ejemplo de la socialdemocracia, para hacer viable todo este asistencialismo, pues no les queda más remedio que llevar a cabo grandes reformas dirigidas a reconciliar la economía con el mercado. Esto hace ya más de 30 años. El resultado es que el supuesto paraíso de la socialdemocracia, que son los países nórdicos, pues al final hasta que uno llega allí ve que no es tan paraíso. Es decir, que sí, los impuestos son altos, el Estado gasta mucho, pero también es mucho más fácil. Por ejemplo, la regulación es menor y es mucho más fácil, especialmente en el mercado de trabajo, emprender. Luego hay otro problema con la socialdemocracia y es que tiene serios problemas pero muy serios, además para adaptarse a la globalización y a la innovación tecnológica. Ya que como todo está concebido sobre la regulación y la redistribución, pues se pierde flexibilidad a la hora de responder a los cambios rápidos en un mercado, pues como es el mercado global hoy en día. En resumen, que a mi juicio, tú puedes tener tu opinión y me parece bien y la respeto, la mía, ya que me la has pedido, es que la socialdemocracia es en esencia un sistema inherentemente defectuoso, que aunque bien intencionado, eso lo reconozco, pues conduce a la ineficiencia económica sistemática, a la pérdida de libertad y al estancamiento a largo plazo. En fin, aquí tienes el caso del continente europeo como demostración más palmaria. Caray, por eso lleva tantos años en crisis. Y por eso buena parte de la izquierda ha dejado de ser socialdemócrata y ha apostado firmemente por el posmodernismo, que es una especie de marxismo para tontos. Buena parte de los problemas que ha tenido Occidente en los últimos años se deben precisamente a esto, a la crisis de la socialdemocracia. Bien, vamos ahora con Alfonso, que nos habla también de democracia, más concretamente de la democracia en España y de sus problemas. Quería hablarte del tema este de la democracia que estás tratando en las contrarréplicas últimamente. Yo me doy cuenta que en España, por el reparto de los diputados, la proporcionalidad, la representación está bastante mal. Em, con las listas cerradas, pues los diputados se deben a los jefes de los partidos que les han puesto en esas listas. Durante la campaña electoral, los políticos, los partidos políticos mienten, engañan, cambian de opinión y no hay ninguna repercusión. Además, las campañas electorales en España parecen presidencialistas en lugar de parlamentarias. Tengo la sensación de que los partidos políticos confunden a los ciudadanos. Y por último, y más importante de todos, el mandato imperativo, que como sabes está prohibido en la Constitución. Sin embargo, bueno, pues hay disciplina de voto y se entiende que es normal. Da- Teniendo en cuenta todo esto, a mí me da la sensación de que queremos jugar a la democracia, nos han dado las reglas para jugar a la democracia, tenemos el campo, tenemos todo lo necesario, sin embargo no estamos jugando bien a la democracia.
Bueno, es una reflexión que tengo desde hace unos meses y quería compartirla con vosotros, a ver qué opináis y de nuevo muchas gracias. Un saludo. Este tema de la representatividad de la democracia en España se ha abordado aquí en la contrarréplica, Alfonso, un montón de veces, pero vamos, nunca está de más comentarlo de nuevo. A ver, respecto a lo que comentas de que los partidos políticos en España mienten y tal, a ver, los políticos mienten, los políticos, que son quienes forman los partidos, mienten siempre, y en cualquier país, porque la política y la mentira van de la mano. No sé quién decía aquello, esa cursilada de la política es el arte de lo posible, y el tipo se inflaba como un balón de playa. No sé si era uno del PP o del PSOE. La política es el arte de la mentira, el arte del engaño. Sé que no debería ser así, pero es que es así. Y hay que ser, en la vida hay que ser realista, esto es lo que hay. Me gustaría que fuese otra cosa, pero es lo que hay. Da igual el país en el que mires, sinceramente. En todos los países los políticos tienen mala fama, porque a la política se dedica lo peor de cada casa. Una buena persona podría darse el caso que se sienta llamada por eso. Ya sabéis, el servicio público, digamos la fachada de la política puede parecer noble. Y hay buena gente que, bueno, pues se siente interesada, especialmente cuando se es joven. Pero cuando ve cómo funciona aquello por dentro, bueno, se aleja en el acto. La política, en definitiva, es una charca en la que siempre chapotea lo peor de la sociedad. Claro, por eso hay que limitar al máximo los poderes de esta gente y controlarles con mucho celo. Por eso hay que colocarles contrapoderes siempre. Luego, respecto a lo de España. A ver, aquí tenemos listas, y ya lo he explicado en alguna ocasión, porque el sistema es parlamentario, nuestro sistema político es una monarquía parlamentaria, pero se elige ese parlamento, es decir, es un sistema político como el del Reino Unido, pero se elige ese parlamento por un sistema proporcional. En el caso de que fuese mayoritario, solo saldría el ganador de cada circunscripción. Nada más. En ese caso no tendríamos 350 escaños en el Congreso de los Diputados. Habría 50 porque hay 50 provincias. Y el que ganase en cada provincia, pues se quedaría con toda la provincia, que es la circunscripción en España, es la provincia. Bien, en el caso de que lo tuviésemos así, pues tendríamos un sistema, es decir, mayoritario, un uninominal mayoritario, pues tendríamos un sistema como el del Reino Unido o el de Estados Unidos. A mí personalmente, lo he dicho en muchas ocasiones, me parece un sistema mejor, porque facilita la rendición de cuentas. Simplemente, eso sí, no con circunscripciones tan grandes como las españolas, que representan a tanta gente. Imagínate la cantidad de gente que representaría el diputado de Madrid, o de Barcelona, o de Valencia, o de Vizcaya. Es decir, provincias con muchísima población. Provincias que tienen todas más de 1 millón, o más de 4, o en el caso de Madrid, más de 6 millones de habitantes. Pues sería un poco disparatado, ¿no? Que una sola persona representase a 6 millones de habitantes, luego harían falta muchas más circunscripciones. Hicimos un cálculo aquí hace unos años. ¿Cuánto tocaría sin incorporar ningún diputado más? Pues tendría que haber una circunscripción más o menos cada 200.000 habitantes. Es decir, el centro de Madrid enviaría un diputado. Porque el centro de Madrid, creo que Madrid, lo que llaman ahora Madrid Central, viene a tener 150 o 200.000 habitantes, más o menos residentes. Y puedes ir haciendo el cálculo. Las ciudades dormitorio que rodean Madrid o Barcelona, pues tendrían... muchas de ellas solo para esa ciudad tendrían un diputado. Es decir, que estaría bien ajustarlo, ir hacia eso, pero ajustando nuestro mapa de circunscripciones. En el caso del Reino Unido funciona así. Pero ojo, tiene sus detractores, y yo entiendo las quejas que le ponen. El sistema mayoritario, lo he explicado aquí, deja mucho voto sin representar. Mira, ahora mismo estoy en el Reino Unido, porque vengo mucho por aquí, bueno, incluso he llegado a montarme un pequeño estudio, hago muchos programas desde aquí. Vamos, que el país lo conozco y hablo con gente de aquí, a menudo de política. Una de las cosas de las que se quejan, aparte de que los políticos, pues que si son corruptos, que si son inútiles, que si son caraduras, que si son mentirosos, por supuesto, dicen lo mismo de sus políticos que decimos nosotros de los nuestros. Una de las cosas de las que se quejan es que en las elecciones, cada circunscripción, cada constituency, que es como se dice en inglés, solo envían un diputado a Westminster, es decir, a la Cámara de los Comunes, porque la Cámara de los Lores no se elige directamente. Y eso les molesta. A menudo, de hecho es lo común, ese diputado que ha ganado el escaño en Westminster tiene menos del 50% del voto. A veces menos del 40%, en algunas ocasiones el 30% pelado. Las circunscripciones, las constituencies, que son 650, una por cada escaño en los comunes, son todas muy parecidas en cuanto a población.
Que no en cuanto a tamaño, eso sí, pues las circunscripciones londinenses pues son un barrio, ¿no? Un simple distrito. Mientras que, por ejemplo, no sé, las de Gales o las de Escocia pues son muy extensas, pues están menos poblado. Bueno, todas tienen más o menos unos 75.000 votantes. Y además está calculado así. La idea es que el voto de todos los británicos valga más o menos lo mismo y que salga el candidato más votado. Bien, hasta aquí todo correcto. Un tipo de una circunscripción se presenta a las primarias de su partido dentro de la propia circunscripción, consigue ganar y le presentan de candidato. Si es el más votado, pues irá a los comunes. Si queda un voto, un voto por debajo del ganador, no irá. Y eso, claro, genera cierto enfado. La circunscripción en la que estoy es la de Cambridge. En las elecciones de junio del año pasado, de julio, el 4 de julio del año pasado, ganó en esta circunscripción el candidato laborista, un tipo llamado Daniel Zeisner, que hoy es ministro de Agricultura, creo. Bueno, obtuvo el 46% de los votos. Luego vinieron los liberaldemócratas, que tuvieron un 20%, luego vinieron los verdes con un 15 o un 16%, y luego los conservadores, que aquí la verdad es que nunca hacen nada, con un 10, un 12%. Y luego ya vienen otros 3 candidatos menores que pues suman entre los 3, no sé si el 5 o el 6%. Zeisner ganó con el 46% y a eso le consiste. Es decir, hay un 54% de votantes de esta constituency que debe de tener esos 75.000 votantes que no lo han votado. Pero solo están representados ese 46%. Pero es que la circunscripción que hay al norte de esta, que se llama Mid Cambridgeshire, en esta ganó la candidata liberal-demócrata, creo que algo así con un 30% de los votos. Es decir, que en esa circunscripción están casi o 2/3 partes de los votantes sin representación, y de eso se quejan mucho aquí. En España el sistema es proporcional, y eso obliga a hacer listas de candidatos. Otra cosa es que sean cerradas y que las elija el secretario de organización del partido, como sucede en España. Sería mejor que esas listas pues saliesen de un proceso de primarias dentro de ese mismo partido. Pero claro, yo sinceramente no creo que participase mucha gente, de verdad te lo digo. ¿Por qué? Pues porque para poder votar habría que estar registrado como votante del partido. O sea, al menos ser militante. En España algunos partidos celebran primarias entre sus militantes, pero la verdad es que luego son muy poco representativas y al final casi siempre salen los que quieren en la cúpula del partido porque es la gente que está profesionalizada con este tema. Como ves, ambos sistemas tienen defectos y tienen ventajas. No hay nada perfecto en este mundo. Pero lo importante no es eso, sino tener claro que las elecciones son solo una parte de la democracia. Lo digo porque mucha gente se pone a criticar a la democracia y solo va al tema de las elecciones como si fuese lo único. Sí, las elecciones son importantes, tienen que ser libres, plurales y periódicas, eso lo tenemos todos claro, pero son solo una parte. Para que una democracia merezca tal nombre, debe tener otros elementos. Además, elementos sine qua non, ¿eh? Es decir, uno de los elementos sine qua non son las elecciones. Para que una democracia sea democracia tiene que haber elecciones, pero tiene que haber unos cuantos elementos más sin los cuales no hay democracia. Uno de ellos, por ejemplo, es el Estado de Derecho. Es decir, que impere el Estado de Derecho. Que todos, incluyendo a los gobernantes, estemos sujetos a la ley. Luego, las leyes, por supuesto, deben de ser claras, deben de ser públicas, deben de ser estables, o lo más estables posibles, y deben aplicarse de manera justa e imparcial, sin favoritismo ninguno ni discriminación. Este elemento es fundamental porque garantiza que el poder no sea arbitrario y que exista además un marco legal previsible que proteja los derechos y las libertades de los ciudadanos. Luego, además, los poderes tienen que estar separados. Tienen que respetarse las libertades fundamentales, como la de expresión, la de prensa, la de asociación, la de sindicación. Debe haber también transparencia y rendición de cuentas. Bien, todo eso junto conforma una democracia liberal. No podemos quedarnos solo con las elecciones. Seguimos con Ignacio, que a raíz de todo esto que está sucediendo en estos últimos años, que parece que el mundo se ha vuelto loco, bueno, eso se lo tomo prestado a Ignacio, al que veréis ahora. Bueno, se pregunta en qué momento empezó, utiliza además lo de en qué momento se jodió el Perú. Bueno, pues en qué momento se jodió el mundo, en qué momento empezó todo a volverse del revés. Antes que nada, un abrazo muy fuerte y un afectuoso saludo a todos los que te escuchas. Te quería mandar una reflexión que yo creo que linda un poco con la contrahistoria.
y digamos que es una tesis que yo llevo manejando bastante tiempo sobre cuándo empezó el mundo, algunos dirían a joderse, yo diría a volverse loco, ¿no? Y te digo que tiene que ver un poco con la contrahistoria porque tiene un paralelismo histórico con, digamos, lo que pasó en el año 1940 en Europa, que es básicamente que, bueno, los alemanes estaban atacando las Islas Británicas y para hacer la Operación León de Mar necesitaban, que era la invasión de Gran Bretaña, pues necesitaban acabar con la superioridad aérea de la Royal Air Force. Entonces, bueno, como los alemanes, digamos que habían hecho una transición muy lenta a modelos más modernos de avión, pues estaban en inferioridad, pero el plan que tenían trazado era bastante inteligente y era, vamos a ir directamente a por los aeródromos de la Royal Air Force, bombardearlos masivamente y cuando no tengan defensas aéreas, pues ya podemos empezar a hacer, bueno, una operación anfibia. Bueno, pues dicho y hecho, lo tenían bastante a huevo. Algunos libros que he leído pues decían que en 15 les faltó 15 días, pero es que justo antes Winston Churchill decidió hacer una cosa que es una operación casi de guerra psicológica, que era mandar a un grupo de bombarderos, en una misión suicida básicamente, a bombardear Berlín. Entonces, bueno, después de que caían las bombas en Berlín, el amigo austríaco pues se perdió el temple y entonces ordenó cambiar la operación y empezó el Blitz como tal. Entonces empezaron los bombardeos sobre ciudades británicas y se perdió el foco sobre los aeródromos de la Royal Air Force. La Royal Air Force se pudo recuperar y al final terminaron perdiendo la batalla de Inglaterra. Bueno, el paralelismo que yo veo y cuando empezó el mundo a volverse loco, pues me da la sensación que fue a raíz de los ataques del 11 de septiembre. En aquel momento, pues el hegemón único y una posición muy cómoda, que era Estados Unidos, pues George Bush decidió sobrereaccionar. Y en lugar de decir, que yo creo que voy a ser la conclusión quizás ideal u óptima para no solo Estados Unidos, sino para el mundo, pues chicos, nos han atacado, pero es que pueden atacar en cualquier momento. Esto no hay manera de evitarlo, que es bastante evidente. Yo creo que da igual cuántas paletadas de dinero y cuántos Patriot Acts pases, al final no hay más ataques terroristas, pues porque tampoco hay tanta oportunidad ni tanta gente que realmente yo creo que los quiera hacer. Pero bueno, la sobrereacción llevó a la guerra de Irak, a la de Afganistán primero, luego a la de Irak. Te puedes ver las cifras de gasto público en Estados Unidos, se bajaron los tipos, lo cual, pues evidentemente descojonó la economía norteamericana porque generó una burbuja inmobiliaria. Un par de leyes que ya estaban aprobadas allí, que había hecho el señor Clinton para affordable housing, como siempre, hicieron el resto. Crisis subprime, después ya empieza todo, digamos, el descojono total y absoluto a muy variados niveles. Pero yo creo que la génesis de todo este desajuste viene de allí. Y fíjate que cuando uno lo mira, en el año 2001 raras veces vas a ver a alguien que tuviera una posición, digamos, a nivel global tan fácil y tan dominante. Pero digamos que George Bush, el hijo, pues sobre reaccionó y desde entonces pues hemos pasado una penitencia que fue que, bueno, pues hemos tenido penitencia con Obama, después la tuvimos con Trump, ya ni te cuento con Biden y ahora con Trump otra vez. Así que, no sé, corolario de la historia, nunca infravalores al político que elijas. Y el segundo corolario es que las sobrereacciones se pagan. Y yo creo que es una lección que podemos tomar también los europeos para los tiempos que vienen. En fin, te lo dejo ahí. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Pues mira, Ignacio, la historia es una muy buena fuente de enseñanzas. Yo, de hecho, la considero que es la primera fuente de enseñanzas.
porque la historia nos enseña que hicieron otros seres humanos iguales que nosotros en circunstancias parecidas, similares al menos, no necesariamente iguales. Porque si bien es cierto que la historia no se repite nunca, es imposible que lo hagan, sí que se dan circunstancias parecidas en distintos momentos. Pero claro, no hay nunca dos situaciones exactamente iguales. En esto, la labor del historiador, lo he dicho muchas veces, es hacer analogías continuas. Una de las cosas que nos enseña la historia, ya yendo con lo que nos comentas, es que el fuerte, el actor hegemónico, siempre sobrereacciona. Porque tiende ante la más mínima amenaza, porque tiende a sobreestimar sus capacidades. Bueno, esto sucedió, lo has comentado, con Hitler en 1940, cuando le dio por desatar el Blitz, simplemente porque le habían hecho los británicos un bombardeo minúsculo en Berlín, con Bush en el año 2001, cuando a raíz de aquello del 11S, pues invadió Afganistán, invocó el artículo 5 de la OTAN, en fin, y puso el mundo patas arriba. Pues nos vamos más atrás con Leonidas Brezhnev en el año 79, cuando se metió de forma un tanto temeraria en Afganistán. Con la Alemania del Kaiser en 1914 también, cuando entregó el famoso cheque en blanco al emperador de Austria-Hungría, para que emitiese un ultimátum a los serbios tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Lo mejor de todo aquí es que no sé si conoces cómo empezó la Primera Guerra Mundial, pero es que los serbios, que estaban muertos de miedo, claro, sabían que tenían encima a austriacos y alemanes, aceptaron prácticamente todas las exigencias que fijaba aquel ultimátum. Pero a los austriacos les pareció poco y les declararon la guerra, pensando, por supuesto, que como tenía más Alemania a la espalda, apoyándoles, y que eran ellos más grandes que Serbia, que era un reino pequeñito, pues podrían ganar sin problemas, eran el fuerte. A partir de ahí ya todo fue cuesta abajo y nada estaba previsto. Rusia, que era aliada de Serbia y, bueno, ya sabes, defensora de los eslavos y tal, comenzó a movilizar sus tropas para apoyar a los serbios. Alemania, que era aliada del Imperio Austrohúngaro, declaró la guerra a Rusia. Francia, que era aliada de Rusia, declaró la guerra a Alemania y a Austria-Hungría. Y luego ya de remate, para complicarlo todo, el Reino Unido, esto ya fue a principios de agosto, el Reino Unido, que era aliado de Francia, y esgrimiendo la violación de la neutralidad de Bélgica por parte de Alemania, que ya sabes, con el plan Schlieffen la habían atravesado, pues declaró la guerra a Alemania. Todo se fue al garete en cuestión de semanas. Y el Kaiser realmente se sentía poderoso. Bueno, que nadie me tose. Bueno, terminó perdiendo la guerra y el trono. Pero es que si miramos más atrás, pues ya digo, de la historia se puede aprender mucho porque la historia es larga y ya está bien documentada. Nos encontramos con la misma escena, una escena similar. Pregúntate, por ejemplo, no sé si conoces el siglo XVII y la historia de Europa del siglo XVII, la guerra de los 30 años. Pregúntate por qué Felipe III de España, el rey más poderoso de su época, se metió en la guerra de los 30 años, una guerra que había estallado lejísimos de Madrid, en Praga nada menos, que había empezado. No se le había perdido nada. En principio no era nada. Bueno, pues él entró porque aquello estalló por la defenestración de Praga de 1618 y Felipe III vio que sería relativamente sencillo echar una mano a su primo, a Fernando II de Habsburgo, que era el emperador. Y fue algo fácil al principio, eso es lo cierto. Envió a Spínola con un gran ejército que aplastó a los bohemios sin ningún problema. Como veía que todo marchaba bien, pues nada, reanudó la guerra contra los holandeses, contra las Provincias Unidas, aprovechando que se acababa la tregua de 1609. Cuando su hijo Felipe IV quiso darse cuenta, Felipe IV heredó a la corona tras la muerte de su padre en 1621, pues resulta que estaba en guerra con media Europa. De hecho, la guerra propiamente dicha, la de los 30 años, terminó en Westfalia en 1648, pero España seguiría en guerra con Francia hasta 1659, es decir, no acabaría hasta 40 años después, con la firma de la Paz de los Pirineos de 1659. Pero claro, un desenlace tan funesto no podían ni imaginarlo 4 décadas antes, en 1619. Para entonces, tanto Felipe III como todos sus ministros y generales pues ya estaban muertos. Pero en el año 1619, en plena Pax Hispánica, la España de Felipe III pues era la potencia hegemónica indiscutible. Por eso sobrereaccionó. Como ves, siempre ha sucedido y siempre sucederá. Forma parte, digamos, de la naturaleza humana. Pero nada, los líderes políticos, por desgracia, rara vez estudian historia
Y los que sí son aficionados a la historia, le hace Vladimir Putin, bueno, pues estudian una historia patriótica, de gloria y de victorias y de nacionalismo puro y de pura soberbia. Y bueno, y esto les lleva a cometer todavía más errores. Bien, vamos ahora con Agustín, os lo comentaba al principio, Uruguay, que nos habla esta nota de voces de la semana pasada. Al final, pues pensé en meterla en la contrarréplica de la semana pasada, no entró y ya la meto en esta. Está no anticuada, porque es que todas estas cosas están sucediendo ahora. Nos hablan de lo que sucedió hace 2 semanas en el despacho Oval entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump. Bueno, imposible ignorar lo que pasó entre Zelensky y Donald Trump en la conferencia. Por supuesto que es algo que no creo que estuviera planificado por ninguna de las partes, ni nadie lo hubiera previsto. Y no me quedó otra que ir a verme la conferencia completa, porque la primera pregunta que me hice es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo fue el desenlace para que terminara así? Y la vi completa y realmente me sorprendió cosas que yo personalmente no tenía en el radar acerca de Zelensky. Sin meter todo lo que se comenta por ahí, sin hacer prejuicios, voy a hablar lo que yo vi y que recomiendo a todo el mundo ver y que no deja de ser una lección para aprender cuando uno está frente a una responsabilidad, una gran responsabilidad, lo importante que es mantener las formas, lo importante que es dejar las pasiones de lado y lo importante que es hacer foco en la resolución del problema que te están ofreciendo y no ponerse necio. Yo no sé si qué trasfondo hay, si todo esto era bueno o malo para Ucrania, pero a simple vista parecía que hay una buena propuesta sobre la mesa. Yo en otro audio ya te expliqué que para mí Trump lo que quiere es rescatar a Rusia de las garras de China y desacorralarlos para empezar a negociar, por lo cual está haciendo un lobby para suavizar a Putin y poder acercarse, que sacarlo de su trinchera, de su arrinconamiento, de su acorralamiento, porque la única salida que le está dejando el mundo es China y eso no le sirve a nadie. Y yo creo que, o sea, cuando vi a Zelensky entendí por qué lo dejaron de lado. Me hizo acordar cuando Churchill, voy a traer una reminiscencia histórica europea de un presidente en guerra, que es Churchill, cuando la Segunda Guerra Mundial ya estaba prácticamente acabada. Churchill se sienta con Stalin y se divide en el mundo de una servilleta, cosa muy fea, ¿no? Y en Gran Bretaña enseguida lo sacaron, perdió las elecciones. Podría haber sido injusto, podría haber sido no, pero me acuerdo una frase un inglés dijo que es: Churchill era bueno para la guerra, Churchill no es bueno para la paz. No sé cómo fue Zelensky en lo que es temas de guerra, pero yo lo vi con una gran entereza, por lo menos es lo que yo compré. Pero estoy viendo que no es bueno para la paz. Yo le recomiendo a todo el mundo ver esa conferencia. Yo vi que Trump se lo estaba tomando muy en serio, porque no estaba solo él, estaba su vicepresidente, estaba Marco Rubio, había un montón de personas. Es decir, te das cuenta que él quería realmente responder y dejar, ser consistente, ¿no? Tenía todo su equipo con él. Y por otro lado hay un Zelensky, que algo que vi en las redes que me gustó y enseña, es lo siguiente. Estados Unidos te dio 350 mil billones de dólares, 350 billones de dólares, yo ya me pierdo con todos esos ceros, pero un montón de plata. ¿No fuiste capaz de con esa plata comprarte un buen traje
y ir vestido respetuosamente a un lugar donde todos están de traje, que, sobre todo a tu principal aliado. Y es verdad, o sea, el estadounidense valora muchísimo la formalidad y la prolijidad. Y es verdad que se lo toman como una falta de respeto. Eso es algo cultural, no hay que tratar de entenderlo, hay que respetarlo, sobre todo cuando te están apoyando, te apoyaron de esa forma. Yo a Zelensky, y es mi punto personal de vista, lo vi muy irrespetuoso y muy prepotente. Hay cosas en una negociación que no podés decir y hay focos que no puedes perder. Y realmente la reacción de primero del vicepresidente y después de Trump, también ellos perdieron un poco las formas, ¿sí? Pero era esperable, fue lógico. Llegó un punto que yo sentía vergüenza ajena. Y hay un video por ahí de la embajadora de Ucrania en Estados Unidos que estaba ahí sentada, que se agarraba, se tapaba la cara como así, diciendo, un desastre el papelón que estamos haciendo, ¿no? O sea, se la notaba avergonzada. Y realmente uno podrá decir, bueno, es entendible, no es entendible, el loco está en guerra, loco, te están trayendo una solución buena. Y acá voy a hablar de una de las cosas que a él le preocupaban, que no veía que estaba en el acuerdo estaba la solución. A él le preocupa la seguridad de Ucrania, y que Putin incumplió 25 firmas, pero no fue capaz de ver, o nadie lo asesoró, o estaba encerrado en sí mismo, de que en el tratado estaba esa solución, estaba la seguridad incluso de toda Europa. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos se instalaba con toda su minería a sacar tierras raras, y dicho en esa misma conferencia por Donald Trump, protegido por soldados estadounidenses, nadie se va a volver a meter en Ucrania porque ya está Estados Unidos ahí. No sé si el acuerdo era muy fortuito o no para Ucrania, pero la verdad es que Ucrania recibió un montón de plata y es lógico que el que se la dio diga, bueno. Pues mira, Agustín, traes varias cosas, así que mejor que vayamos por partes. De la reunión en el despacho Oval hablamos aquí hace 2 semanas, justo, 2 contrarréplicas. De hecho, esto había sucedido la noche antes y me habían entrado muchas notas de voz y la preparé. Ha sido además una contrarréplica que se ha escuchado muchísimo. A ver, la reunión fue más o menos bien hasta que el vicepresidente intervino. A partir de ahí la cosa se torció, porque Zelensky le recordó a J.D. Vance que había intentado negociar con Putin muchas veces, pero que no había servido para nada porque siempre incumple su palabra, ese hombre. Lo que le estaban pidiendo era que firmase el documento y ya. Y él dijo que no tenía problema en hacerlo, pero que quería garantías de seguridad para su país, cosa que no le estaban dando. Y lo de las minas no es garantía alguna, ya lo he explicado aquí. Tú puedes poner una mina aquí o allá y te da igual quién gobierne, con tal de que te respeten tu licencia minera. Esas minas además no las va a explotar Estados Unidos, las va a explotar empresas estadounidenses en todo caso, y por supuesto no habrá un solo soldado estadounidense allí. Eso no lo digo yo, eso lo ha dicho Donald Trump en varias ocasiones. Luego, respecto a la forma de vestir de Zelensky, pues a ver, él siempre va así, en homenaje a los que están luchando en Ucrania. Lo ha hecho con todos los mandatarios del mundo, ha visitado todos los parlamentos de Europa. Y siempre va así vestido. De hecho, el otro día me parecía hasta muy elegante, como se presentó en la Casa Blanca, por lo general va vestido caqui de campaña. Trata de hacer ver que su país está en guerra. Y bueno, por eso suele vestir con esas prendas, que ya digo, casi de campaña. Pero vamos, si quieres ver a alguien mal vestido en el despacho Oval, no tienes más que mirar a Elon Musk cada vez que va por ahí, que va muy a menudo, que se presenta en camiseta y con gorra. Y ese no tiene ni siquiera la excusa de que su país está en guerra. Así que el primero que ofende esas convenciones culturales de las que nos hablas, tan propias de los Estados Unidos, pues es el propio Musk. En cuanto a lo de Churchill, a ver, las elecciones del 45 no las perdió por repartirse el mundo en una servilleta. Yo no sé de dónde te has sacado eso no existe. Eso nunca sucedió, vamos, y no podía suceder porque Stalin no valoraba demasiado a Churchill. Prefería entenderse directamente con Roosevelt. Eso ya lo conté en una contrahistoria que hice sobre la conferencia de Yalta. Churchill perdió las elecciones porque, bueno, aunque los británicos valoraban su esfuerzo durante la guerra, en aquel momento estaban más preocupados por cuestiones de orden interno, por el estado del país. Estaba en la ruina. El ganar la guerra al Reino Unido le salió carísimo.
Los laboristas traían un programa muy sugerente, muy ambicioso de reformas, que estaban todas basadas en el informe Beveridge de 1942. Ese informe pues, proponía un sistema de seguridad social con atención médica gratuita, una raíz de su nación, NHS, seguro de desempleo, pensiones, etc. En esto sedujo a los británicos, que estaban agotados de austeridad y de sacrificios. El informe Beveridge se convirtió, de hecho, en la base del programa electoral del Partido Laborista de Clement Attlee. Así que no fue nada relativo a lo que habló con Stalin, sino que, bueno, los británicos pensaron que les hacía falta un cambio. Luego también ser presidente, o en este caso primer ministro, durante la guerra, pues tuvo algo bueno, y es que pudo, el caso de Churchill, reivindicarse personalmente, pero no olvides que el Partido Conservador era el mismo, el partido de Churchill, el conservador, era el mismo que el de Neville Chamberlain. Es decir, había mucho británico que además les culpaba a los conservadores. De bueno, nos vimos así porque tuvisteis muy poca vista. En fin, queridos, hasta aquí llega la contrarréplica de hoy. Espero que os haya gustado y nada, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.